Amigos, bienvenidos a esta presentación en Librook, la Feria del Libro, la Feria Virtual del Libro, la primera Feria Virtual del Libro en América, eso dicen, y otros dicen que es en otras partes del mundo. Para mí es un placer, es un orgullo, es una gran alegría darle bueno, primero que nada, agradecimiento a la gente de Librook, a Anita O'Ryan, por supuesto, y por este emprendimiento que está haciendo en estos momentos. Y por otro lado, dar un gran cariño a quienes me van a estar acompañando en este sueño con serpientes, que es la presentación del Run Run. Patricio Hidalgo es escritor, es periodista, ¿cómo me va? Es un hombre, un abogado, un hombre que hace muchas cosas, un 7 oficios de la cultura. Y Paula Brecciarioli, de allá en Argentina, en Buenos Aires. ¿Cómo le va, Paula? ¿Anda bien? Muy bien, Pablo, gracias por invitarme. Paula Brecciarioli es editora, es escritora, es poeta, atención. Vamos a tener una poeta esta noche. Y bueno, la idea es conversar de siempre, bueno, no, siempre no, nunca digo esto, pero voy a decirlo ahora, que una presentación de un libro, y más acá, con Argentina, con Chile, con Uruguay, es siempre más allá del libro en sí mismo, es una celebración del libro, ¿no? Es una celebración de la amistad, por lo menos para mí, y está bueno juntarnos acá vía internet para hablar del libro, para celebrarlo. Así que toda Feria del Libro también es una celebración de esta cosa que tiene más de 500 años, y como dice Humberto Eco, es como la cuchara, es un invento que no se ha mejorado, que sigue ahí, ¿no? El libro sigue más o menos igual, y la cuchara también. Así que vamos a empezar este sueño con serpientes con Paula Brecciarioli. A ver, ¿quiere hablar usted? Claro que sí. Bueno, muy agradecida por esta invitación. Me enorgullece presentar un nuevo libro tuyo, Pablo, y más aún en esta feria virtual, que es una hermosa oportunidad de reunirnos en estas condiciones. Yo tengo un texto breve sobre el libro, espero no aburrirlos. Vamos con eso. En toda la historia de la humanidad, los sueños y su interpretación han obsesionado a los hombres. La vida onírica, como bien dice Pablo Silva Olazábal en el Run Run de las Cosas, constituye un 30% de nuestra vida vivida. Ha sido interpretada en todas las épocas como un texto en imágenes al que se le otorga un valor diferente a la vida despierta. Los sueños de la antigüedad han tenido un carácter profético, oráculos, revelaciones, palabras de dioses que se creía habitaban en ellos. Las relaciones fundantes de Occidente tienen cientos de historias sobre sueños proféticos, y basta esa escena de José interpretando los sueños del faraón para ponernos en tema. Para la Cabalá, cuando dormimos el alma se separa del cuerpo y queda unida a él por un fino hilo de plata, que es la salvaguarda para que regrese al despertar. Cuando el alma migra a los mundos de la luz, lo hace para buscar sabiduría. Algo de esto me resuena en los cuentos que componen el Run Run de las Cosas, una compilación perfecta de un poco más de 30 cuentos, en los que su autor viaja a ese mundo de los sueños, en el que se encuentra con escritores que hacen cosas inusuales. Onetti firma autógrafos con su cara. Felisberto aguanta las ganas de hacer pis con una alteración del tiempo. Bolaño se ríe, y Lebrero se enrosca en una pelea cuerpo a cuerpo con el poeta Benavides, como para citar alguna de las escenas que encontramos en este registro, verdadero o no, de los sueños del siglo Olazábal. Lejos de mi intención de psicoanalizar a mi amigo autor del libro, cosa que él mismo habilita con sus breves notas al pie de los relatos, vamos en todo el libro en la búsqueda de una verdad, o al menos la búsqueda en el deseo de ser escritor. Nos imaginamos como lectores que eso es lo que lleva a la voz narrativa a darse cita en los lugares más inverosímiles con estos personajes de la literatura. En todos los cuentos rescato una actitud que me entusiasma al leerlo, y es la alegría o la sorpresa que le produce al narrador el encuentro, como si ese instante de hallazgo anunciara el advenimiento de una verdad esperada.
la verdad deseada sobre el oficio de la escritura. Y sabemos que el inconsciente tiene poco de generoso y mucho de trampa. Los escritores están ahí haciendo de las suyas. Cada relato tiene la tensión del entusiasmo y el regusto de la frustración, porque, como sabemos todos, el mensaje siempre es encriptado, escurridizo. El autor busca en cada uno de estos hitos develar una verdad que solo se expresa en el acto mismo de su intención, tratando de entender a los maestros, de encontrar una profecía, se realiza él mismo en aquello que busca, escribe. Y sí, escribimos porque no tenemos otro remedio. Parece que mientras Silva Olazábal intenta hacer despertar a los maestros, termina escribiendo este libro maravilloso. En el prólogo anuncia alejarse de la escritura autobiográfica y casi propone como propia la sentencia de que la vida es sueño. Y el inconsciente de Pablo Silva Olazábal lo incluye. Aunque se quede esperando que Borges finalmente hable, como una esfinge, hace una mueca, guarda silencio. Esta charla, que bien se dio en llamar Sueño con serpientes, hace honor a su nombre. Los escritores que se van presentando en el libro son las serpientes de Silva Olazábal. Engañan, tientan, causan rechazo o hipnosis. Para los cabalistas, soñar con serpientes es benéfico, porque revelan sabiduría, crecimiento personal y dinero. En verdad, los escritores, que tan mezquinos parecen en otorgar su verdad, aquí sí logran algo mágico. Una serie de cuentos brillantes, con una comicidad contenida que hace que sigamos las aventuras oníricas de la voz narrativa, también ilusionados por saber esa verdad que se escapa escurridiza todo el tiempo. Pero la ilusión, el deseo, sigue página a página. Y esa es la maestría de la escritura de Silva Olazábal, que compone este libro que no se puede dejar de leer, que cada escena que proponen los relatos es la promesa de un hallazgo. Y si nos preguntáramos para qué dormimos, podríamos responder desde la biología, pero yo creo que en este caso dormimos y soñamos para saber algo de nosotros, de quiénes somos. Y claramente, en el caso de Silva Olazábal, es para ser un escritor que espero se aparezca en los sueños de todos sus futuros lectores. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias, Paula, muchas gracias. Es gracioso eso que decís, pero sí, todos podemos soñar con escritores o con gente conocida, con amigos, en fin. Seguramente yo he soñado con Pablo del Charioli más de una vez, y con Patricio Hidalgo también, seguramente también. Porque una de las cosas que aparece en los sueños, bueno, Paula es psicóloga, entonces lo sabe. Cuando aparece, Patricio Hidalgo o Paula del Charioli en sueños míos, son aspectos de mí, ¿no? O sea, son signos donde se está expresando mi inconsciente, digamos, ¿no? O sea, es un diálogo interno que estoy teniendo conmigo mismo, de alguna forma, ¿no? Eso dice la teoría, ¿no? Borges decía una cosa muy linda de los sueños, que eso sí, siempre lo repito, es que cuando estamos en la vigilia, digamos, cada idea, detrás de cada concepto hay una idea, ¿no? Pero que en el sueño, detrás de cada... él decía que en la vigilia, detrás de cada imagen hay como un concepto, todos tenemos un concepto, estamos conceptualizando. Pero en el sueño, detrás de cada imagen hay un sentimiento. O sea, genera un sentimiento. Por eso los sueños tienen esa fuerza. No hay una conceptualización, sino que, uno puede soñar con un toro y eso es un sentimiento, puede soñar con Patricio Hidalgo y ese es otro sentimiento, ¿no? A ver, Patricio Hidalgo, ¿qué tiene para decirnos en este sueño con serpientes? Querido Pablo, tú vendrías siendo el encantador de serpientes, ¿no? de esta función. Agonizo de vergüenza, me toca hablar después de Paula, la promesa de un hallazgo, dijo, la comicidad contenida, los finos hilos de plata, el reguste de la frustración. No tengo absolutamente nada más que decir después de eso, pero vamos a intentar algo breve.
Este libro apareció una semana antes del COVID, ¿no es cierto? Espero que sus siguientes ediciones no vayan anticipando guerras o colapsos mundiales, pero es un dato que la humanidad no debe dejar pasar. Así que podríamos decir que también es el run run de la cuarentena, ¿no? Todos tuvimos ciclos alterados de sueño estos meses, soñamos despiertos, etc. Por lo tanto, me centro en aquello, ¿no? No resulta extraño que un hombre con la trayectoria de Pablo Silva apueste en esta ocasión por un libro memorioso, conversado, metaliterario. Si de un escritor en este mundo conocemos la voz, es de este, ¿no? Pues lleva muchos años exponiéndola diariamente en la radio. Por lo tanto, no está de más lo evidente. Aquí está la voz del señor Silva. Se oye mientras uno lee, ¿no? A propósito de sonidos, acaba de salir un nuevo disco de Andrés Calamaro, que hace algunos años supo titular como El Tilín del Corazón, una canción muy sentida, ¿no? El run run, el tilín, son en el fondo manifestaciones de lo mismo. No es que las cosas nos hablen, tenemos una profesional que levantaría una ceja si lo dijéramos, ¿no? Pero al menos entre todas aquellas cosas que nos rodean, si afinamos bien el oído, escuchamos una especie de murmullo. Sacar las palabras o sacar palabras de ese barullo, ese parece ser el objetivo del autor de este libro. Una musiquita que se puede tatarear entre sueños, anotaciones dispersas, ficciones que nos habitan, sentimientos, brumas y distracciones de la calle. Una musiquita que es aquella que se mantiene en los oídos los primeros segundos después de que uno se despierta, ¿no? Con todo el run run tiene una vinculación directamente chilena, no es que seamos tan egocéntricos los chilenos, pero todos sabemos que run run se fue para el norte, que es la canción de Violeta Parra. Volveré sobre ello al final, si queda tiempo. Algunas obviedades. El librero que quiera ubicar este libro en su respectivo anaquel sin duda tendrá dificultades, pero a los lectores avisados no nos preocupa la salud mental del librero, por lo que el problema no es nuestro, ¿no? A lo mejor tenemos que inventar otro estante, a medio camino entre la crónica, el ensayo y los sueños reales, en donde podamos juntar al padre fundador de estas cosas, Montaigne, Vila Mata, Roberto Merino, Sebald, Cercas, Simón Leys, Modiano, y tantos otros grandes inclasificables, ¿no? Y Borges decía que prefería ser parte de los escritores que no se habían ganado el Nobel, que son tanto mejores que aquellos. Bueno, Silva con esto se inscribe en los inclasificables. A lo mejor romper con los formatos es el futuro del formato libro, ¿no? Como tantas veces insuperado, ¿no es cierto? Como la cuchara, es la eterna novedad vieja que nos contó el Quijote, ¿no? Entre las tapas que cabe lo que el autor quiera. Hoy, que el diario es una página web que mezcla video, audio y letras, no parece extraño que la literatura admita realidad, ficción y los huellas, sueños, bajo el mismo título, ¿no? Silva lo llamó a esto en una entrevista proyecto de ficción. Parece interesante. Paso lista a personas nombradas en este libro: Onetti, Bolaño, Edén Pastora, García Márquez de Matos, Delgado, Espílona, Julian Moore. Esto podría ser la formación de un equipo de fútbol. Lebrero, Benavides, Echeverría, Maya, Felisberto, Cabrera, Mateo, Rada. Podría seguir la lista con pintores y con el alter ego del autor, un tal Héctor Corbalán Ramos. Alguien se podría acordar de Medianoche en París, ¿no es cierto? La película de Woody Allen del 2011. De alguna forma, en este sueño, no está en París, está en una estación de trenes que podría ser Madrid o Montevideo, pero es un lugar imaginado en el que están algunos de los más grandes ídolos de Pablo Silva, ¿no? Es insólito que esta cantidad de referencias no hagan pesada la lectura, ¿no? Uno como lector halagán muchas veces veo esta cantidad de nombres y correría a leer alguna novela de aeropuerto. Sin embargo, la literatura, la buena literatura, tiene ese don de la liviandad, ¿no? La literatura es elegir tiempo y espacio. Eso lo dijo Susan Sontag y lo ha dicho un montón de otra gente. La decisión moral de cada autor es elegir entre el infinito tiempo y el infinito espacio, un espacio y un tiempo en donde escribir. El sueño es una forma que encuentra Pablo para saltarse esta camisa de fuerza que nos autoimponemos. Es hábil en eso, ¿no? Logra mezclar tiempo y espacio y personaje sin ningún problema. Es hábil en eso, pero fracasa a propósito en dos cosas: la posibilidad de la novela total y huir de la escritura del yo. Esto lo dice expresamente el alter ego al principio y al final, ¿no? Un escritor del oficio de Silva no se permite caer en esas tentaciones, ¿no? Sabemos por Lebrero que mientras más hablamos del yo, más impersonales nos hacemos, ¿no? Y sabemos por Onetti, que nos acompaña acá en una fotografía, que mientras más se esconde el autor, más resplandece el autor. No deja de ser sintomático que, de hecho, hay una foto de Onetti en este momento, ¿no?
El único límite, ¿no es cierto?, es ser buenos escritores. Hay un libro de Fowler sobre sueños que es completamente distinto, por ejemplo, ¿no? En este caso hay literatura, ¿no? Dice Mario Delgado que no parece un libro uruguayo. Creo yo que es un libro profundamente uruguayo. Vuelvo sobre Onetti a propósito de que vi la foto, ¿no? Su primer gran texto, que es El Pozo, discute las posibilidades de la literatura como un sueño dirigido, ¿no? Un personaje que sueña, y que la literatura permitiría hacer este sueño, ¿no? La novela Tierra de Nadie, esta especie de persecución de personas sin nombre y encarcelación, es la absurda encarcelación de Onetti 40 años después, que le escribe como una prolepsis en esta novela. El cuento Un sueño realizado, Onetti, que sugiere que la ficción sería un medio para ejecutar el sueño, y a la vez, una vez que lo ejecuta, fracasa el sueño, fracasa la literatura y termina la vida. O sea, nunca se va a enterar el señor Delgado que estoy polemizando con él, pero lo estoy haciendo. Creo que en ese sentido recoge una rica tradición uruguaya. El sueño, cuando se cuenta, se pierde, ¿no? Deja de ser sueño. En cambio, la ficción, si no se cuenta, no es ficción, no existe. Entonces, es muy interesante, ¿no? Esta irrupción onírica en la realidad objetiva, en aquello que nosotros leemos como libro, muestra interés, ¿no? Tuve que ir al diccionario con un par de palabras, una de ellas la palabra intonso, que no es una palabra del idioma español. Y claro, los libros, cuando uno los buenos libros, digamos, cuando uno los recibe recién, todos quienes hemos publicado un libro lo sabemos, arriba están como cosidos, las páginas hay que abrirlas con un cuchillo. Pensaba yo, en ese momento algo se rompe, nunca queda igual el libro, uno lo hace mal, es imposible dejarlo tal cual, entonces cada libro es diferente, ¿no? Cada libro está abierto de una manera diferente. El lector lo completa al destruirlo, porque es la única forma de poder leerlo. Se parece a destapar una cerveza, ¿no? Algo pasa con este libro de esa manera. El sueño termina en la ficción, eh, eh, aunque sea un gran gusto tomarse esa cerveza, ¿no? Lo de las emociones, ¿no? El sueño es un condensado de emoción, pero también la literatura, y eso lo decía el señor Aristóteles, son las maneras, o las emociones son las maneras en que las formas literarias solicitan atención. O sea, uno empatiza con los personajes, busca emocionarse, como los personajes, y la buena obra, dice, ¿no es cierto?, es aquella en la que a través de las emociones el lector se siente parte, ¿no? Un par de cosas más, porque veo que el tiempo corre terrible. Bueno, sobre nuestra amiga Violeta Parra, ¿no? Run Run, que es un nombre, dice, se puso a divagar sentado en una piedra, Run Run, que sí, que esto, que lo otro, que nunca, que además, que la vida es mentira y que la muerte es verdad, ¿no? La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó papel y tinta, y un recuerdo quizás, sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad. Vacía como el hueco del mundo terrenal, Run Run mandó su carta por mandarla nomás. Creo yo que podría ser un epígrafe para la edición chilena de este libro alguna vez, de todas maneras, en un libro que nació sin querer, porque el autor se puso a escribir sueños, que demoró 16 años en hacerse, ¿no? Que fue la misma cantidad de años que estuvo Pinochet en Chile, y que no hago ninguna comparación con eso, pero ojo con donde comentamos estas cosas. Se termina también las cosas a los 16 años, y es una buena noticia. Mientras todos nos proyectamos al futuro, Silva también se proyecta al futuro, pero a través de los sueños, porque sabemos que los sueños al menos anticipan el futuro o dialogan con el futuro. En ese sentido, Paula sabe mucho más que yo, y yo cantinfliaría nomás, pero claro, se supone que el ser humano, al poder anticipar o jugar con el futuro como posibilidad en el sueño, da algunos pasos adelante, ¿no? Termino con unos versos de Machado. Tras el vivir y el soñar está lo que más importa, despertar. Si vivir es bueno, es mejor soñar, y mejor que todo, madre, despertar. Un abrazo, Pablo, y gracias por esta invitación. Bueno, muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Paula. La verdad que es sorprendente todo lo que dicen, es sorprendente. Pero creo que Patricio es la primera persona que menciona ese cuento de Onetti, un sueño realizado, porque siempre me causó impresión eso de que en el título son dos palabras, sueño realizado. Si está realizado, si está en la realidad, ya deja de ser sueño, ¿no? Y en ese título está todo el cuento, en esos dos mundos, que bueno, también se aclara ahí en el libro, que
contraponemos sueño con realidad y en general es sueño contra vigilia, ¿no? O sea, porque el sueño también forma parte de la realidad y hay toda una historia de realismo onírico, en fin. Con respecto a tu polémica con Mario Delgado Paraín, se lo voy a decir, pero a mí lo que yo rescato de Mario Delgado, y perdón que sea autorreferente, pero me gustó para, se lo planteé a los editores, y los editores, Martín Fernández lo eligió. Me pareció interesante lo que decía Mario, de que un libro que tiene tantos nombres de escritores no sea intelectual, o sea, que sea, lo que dice Delgado básicamente dice, aunque esté lleno de escritores y de referencias literarias, es lo menos intelectual que he leído, porque detrás de cada referencia hay un sentimiento, un verdadero cariño que comunica al lector, con lo contado de un modo íntimo, muy personal. Bueno, de pie, Delgado, muy bien. Después dice, no parece un libro uruguayo, que para lo que es Uruguay, ustedes ya saben, es decir, que te digan que no sos uruguayo, a un uruguayo, bueno, es bárbaro. No, es algo así como bárbaro. Paula, a ver, ¿qué quiere decir Paula? No, tremendo lo que acabas de decir. No, me quedaba pensando, digamos, en esto que estaban diciendo de que no es intelectual, ¿no? Porque me parece que esto que se rescata mucho y que hace también, me sentía como la potencia de la lectura, en esa emoción que presenta la voz narrativa cada vez que se encuentra con un escritor. Siempre hay una sorpresa, siempre hay como una alegría, ¿no? Y me parece que ahí está justamente un punto del hallazgo, la ruptura con lo académico de los nombres. Y de hecho que no aparecen en su forma académica, sino que aparecen, digamos, como unos personajes que la verdad es que hacen cualquier otra cosa que podrían no ser nunca escritores, porque la verdad es que de escritores hacen poco, en su Claro. mayoría. Pero bueno, me parecía interesante eso. Pensaba cómo era para vos despertarte de estos sueños en la realidad, o en la vigilia. Bueno, esto yo ya lo conté, que estuve haciendo un diario de sueños desde el 2000, a partir del 2000, pero incluso hay acá sueños que rescaté, que había escrito, yo creo que 30 años antes, que es el de, por ejemplo, el de García Márquez, o el primero de Borges. Increíblemente es un sueño cortito, y lo había escrito hace muchísimo tiempo, y lo encontré increíblemente en un papel. Y sí, digo, hay que ponerse en una actitud, bueno, de escribir, en un momento yo me despertaba a las 3 de la mañana y prendía la luz, hacía un pequeño resumen, después seguía durmiendo. Ahora no lo hago. Lo que decías, Paula, está muy bien, en cuanto a que estos escritores aparecen haciendo cualquier cosa, menos, por ejemplo, Felisberto, que aparece, que se está orinando, por ejemplo, en un vernissage. A mí me causó mucha gracia, ¿no? Me causó mucha gracia verlo. Pero así todos están haciendo cosas de personas, no de escritores. Ninguno está en plan escritor. Pero son todas personas que tienen problemas. Yo creo que el libro podría leerse como todas las cosas que puede ocurrirle o pensar un escritor en el actual panorama, digamos, que estamos nosotros, ¿no? O sea, desde la edición, las reseñas críticas, la autoedición, los problemas que hay con las imprentas, yo qué sé, todo, los celos, la competencia, la solidaridad, todo eso aparece, pero aparece en cosas muy reales, digamos, ¿no? O sea, bueno, el tema de la inseguridad, todo eso aparece en muchos aspectos, o sea, todas cuestiones como emocionales, si se quiere. Por ejemplo, lo que dijo Patricio, lo de Intonso, es algo que se ve que mi inconsciente lo sabía, yo no lo sabía. O sea, yo soñé con algo que decía Made in Tonso, y entonces pensé que era algo así, no sé qué, y después descubrí que no, que Intonso, ese es el sueño más raro, digamos, de todos. Descubrí que Intonso es el libro que no fue cortado, que no fue guillotinado, que viene con las páginas pegadas, cosa que era habitual en los libros antiguos. Todos venían con páginas pegadas y había que cortarlas con un cuchillo, ¿no? Venían Intonso. Por ejemplo, algo que no conté nunca es que ese sueño
se lo pasé a un conocido que era psicólogo. Y entonces él me hizo una devolución. Y yo agarré y la incluí en el libro. O sea, sin el nombre. Entonces está incluida, esa devolución es realmente lo que él escribió acerca de lo que significaba entonces, bla, bla, no sé qué, no sé cuánto. Con esto quiero decir que una vez que agarré la forma de la novela, del libro, que le llamé proyecto de ficción para no obligarme a hacer una novela, o sea, el ponerle, fue una liberación, digo, tenemos unas hormas mentales, o yo tengo más bien yo unas hormas mentales, que parece que si o escribo cuento o escribo novela, nunca me sale bien una novela, no sé qué son. Y en ese momento le puse proyecto de ficción, y fue como una gran liberación, dije, chao, esto es un proyecto de ficción, y puede pasar lo que sea, y bueno, no sé si va a tener alguna cosa más o menos global, si va a ser general o no, pero yo tengo que inventar un dispositivo para poder meter todos estos sueños que he soñado a lo largo, que he pasado a la computadora a lo largo de tantos años, y que Paula le decía cuentos, está muy bien, o sea, también hay toda una serie de personas que me dijeron, yo lo leí como un libro de cuentos, o cuentos encadenados, o cuentos asociados, también me han dicho. Yo hice todo este invento así, ¿no? Que tampoco es un gran invento, ¿no? Aclaremos, no es un gran invento, o sea, es alguien que está ahí, un personaje que es escritor y que soñó esto. ¿Por qué? Porque para mí, en mi cuadradez, en mi horma, ninguno de estos episodios es un cuento. O sea, no es lo que yo creo que es un cuento. O sea, tienen la lógica un poco onírica. Empieza en algún lado, termina en cualquier lado y punto. No sabemos de qué se trata esto. Bueno, no sé, Felisberto soluciona el tema de que se está meando con la máquina del tiempo. Hace un viaje a la máquina del tiempo. Y bueno, o yo qué sé, no sé, Juan Carlos Onetti se encuentra con Julian Moore, yo qué sé, cosas así. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es? No sé qué es. O sea, son cosas que a mí me gustaban, pero para mí no eran cuentos. O sea, es parte de mi cuadradez, insisto. Pero bueno, yo creo que las cosas salen a pesar de uno y a pesar de los límites, ¿no? Alguien me dijo, ¿vos querés ser experimental? No, el tema es que no me sale una novela normal. Es así. Yo creo que escribiste un libro de relato maravilloso, digamos, son todas imágenes, digamos, que lo que te termina sucediendo es que por supuesto que es un proyecto de ficción, porque puede ser cuento, puede ser leído como cuento, puede ser leído como relato, incluso esto podría ser, digamos, una novela fragmentaria, porque la voz se mantiene, digamos, la voz del narrador es siempre la misma, encontrándose como en esta cosa de la repetición de que aparece uno y aparece el otro, algunos vuelven a aparecer. Yo creo que lejos de encasillarte es un hallazgo el formato también, digamos, porque permite la flexibilidad de una lectura de cuento y también, digamos, compone, digamos, todo un universo en sí mismo, como podríamos pensar que compone una novela. Así que me parece que tu proyecto de ficción es un gran proyecto. Ahora, Pablo, bueno, yo presenté un libro tuyo que se llamaba Pensión de Animales. Tampoco es que tu normalidad sea tan... A nadie se le ocurre una pensión de animales en el mundo civilizado. Y lo que sí te quería preguntar es que, si bien, como muy bien se apuntó, estos autores no andan de autores por la vida, digamos, ni haciendo clase magistral, ni escribiendo columnas en el país, ni firmando cartas a favor o contra de alguien, ni, etcétera, 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 como tú contabas, esta dinámica media miserable del libro, ni negociando con un editor y no sé qué más. Pero hay un canon literario que es evidente, porque son todos escritores, o casi todos escritores que te gustan mucho, músicos que seguramente te gustan mucho, y ahí hay una especie de selección, ¿no? Una selección, yo soy muy futbolero, entonces una especie de Pablo Silva contra el resto del mundo, ¿no? Y el resto del mundo son los que están ahí, o no, digamos, o tú soñabas con ellos, pero no tiene que ver con tu admiración literaria, ¿no? Bueno, no tiene que ver. La verdad bueno, hay el epígrafe de Hermann Hesse que hay al principio, yo creo, cuando lo dije, ¡pah! Son unas verdades de perogrullo, así, son unas verdades que son pelotudas, pero está muy bien. El epígrafe de Hermann Hesse dice, nadie sueña con lo que no le interesa.
Brillante, Germán, te queremos, lo queremos para adelante, muy bien, Germán. Es cierto, entonces, por esta vía yo te podría decir, sí, esta es una selección de escritores y escritoras, en fin. Se lo comenté a Ida Vitale, la entrevisté una vez a Ida Vitale y no sé por qué le comenté esto, y me dijo, muy astuto, y se rió, me dijo, muy astuto, te libraste de la responsabilidad de la crítica y se la dejaste al inconsciente, sos un inconsciente. Sos un inconsciente, y bueno, sí puede ser, si se la dejara inconsciente. Entonces, porque estos nombres que mencionaron Patricio Hidalgo y Pablo Braccialioli son los nombres como más internacionales que digo, uno piensa, pero el libro tiene como, no sé cuántos, tiene muchísimos nombres, y muchos son escritores uruguayos vivos, algunos son poetas, y la escritora María Tena, por ejemplo, española, me dijo, esto en España no sé si puede andar, dice, porque hay muchos escritores que no conozco, que son uruguayos. Y yo digo, no te preocupes, acá en Uruguay tampoco lo conocen. No los conocen. ¿Por qué? Porque más allá de los apellidos, yo creo que está esa historia de los escritores, me parece a mí, ¿no? Me da la sensación. No sé, Paula, vos que querías decir algo. No importa que no lo... porque son todos unos personajes. Ajá. Exacto. Funcionan perfecto igual. Los conocidos y los desconocidos funcionan, digamos, en la misma tesitura, digamos. No te llevan para ningún lado de lo que es el oficio de la escritura. No, por ejemplo, hay uno que, bueno, también tienen algo que, por ejemplo, que también lo vi mientras estaba haciendo este proyecto de ficción, que al principio los capítulos o los episodios tenían números. Después sí, al principio, al principio tenían como si fuera un diario, porque la idea era que fuera un diario. Después le quité la fecha, porque me pareció que no tenía nada que ver, y después le puse números. Y finalmente les puse el título con el que yo había escrito esos cuentos, que tenía ese título. Entonces alguien me dijo, si vos hubieras quitado los títulos, si hubieras puesto solo números, parece más una novela. Si vos ponés los títulos, parecen más como cuentos, relatos. Y bueno, me gustaban los títulos, me gustaban los títulos. Y ahora, todo esto, ¿por qué? Porque hay uno que se llama La esencia del arte. Entonces, en un libro con escritores se llama La esencia del arte, y el hombre básicamente lo que hace es un poeta, lo que hace en el sueño ese es que hace una performance con un globo con papelitos. Papelitos que se rompen y caen e iluminan a todos. Y entonces el personaje le dice, el personaje narrador dice, sí, pero esos papelitos tendrían que estar perfumados. Y él dice, esa es la esencia del arte. Dice. Entonces, está continuamente en torno a eso, pero lo que decimos, no, es cierto lo que decís, Paula, de que no importan los personajes, van cambiando y es el que unifica todo, digamos, es el protagonista. Puede ser, sí, es posible. Sí, así es, digamos, me parece que es el camino a través de estos sueños, de este obstáculo constante que parece que somos los escritores. Ahora, les digo una cosa, nos quedan 5 minutos. Les pregunto una cosa, porque hay alguien que me dijo una vez, y de hecho, este libro, porque en realidad también, como era un proyecto de ficción y no quería llamarlo novela, el primero o el segundo título que tuvo, porque tuvo muchos títulos, era El libro de los sueños reales. Pensando que eran sueños reales, ¿no? O sea, porque que me habían ocurrido a mí. Pero son sueños también tratados literariamente, ¿no? O sea, incluso hay algunos sueños que le saqué algunas cosas porque se van para todos lados los sueños, ¿no? Entonces, para darle cierta coherencia, ¿no? O sea, ahí están trabajados. Y sin embargo, alguien me dijo, no, dice, no, los editores odian que esté la palabra sueños, que haya muchos sueños, y la palabra onírico también, ¿no? Porque la otra era no sé qué de realismo onírico, que me dijeron eso es espantoso, y terminamos al final con el rum de las cosas por una escritora argentina, Natalia Cito, que lo leyó y me dijo en un mail muy lindo, donde me proponía títulos, ella estaba pensando, dice, todo lo que pasa en el libro es como el run de la mente del escritor. Y yo dije, chao, esto está bárbaro, y ahí lo agarramos. Bueno, les pregunto esto, el onírico, o sea, el tema del sueño para los libros,
ustedes leen libros que dirían onírico, que dirían algo de sueños. Está el de Foucault, yo lo leí, el de Foucault está interesante, está interesante. A ver, Patricio. Sí, pensaba creo que ocupan la expresión realismo vigil, ¿no? Que claro, se emparenta, por ejemplo, con las primeras páginas de los de Salvajes de Bolaño, ¿no? El real visceralismo, el vicerrealismo, Claro. el real situacionismo, el realismo sucio, que son categorías de anaqueles obsoletos, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, no deja de ser curioso que en una novela o en un texto invadido de nombres, finalmente el run run también es un nombre, es el nombre que le da Violeta Parra, el tipo que se va. O sea, tal run run es un nombre propio de alguien que se pone a escribir. Run run se pone a escribir una carta. Así que es perfecto. Yo desconfiaría a primera vista, vuelo de pájaro, entre lo real, lo ficticio y lo onírico. A esas tres cosas se opone lo falso, podría decir, lo falsificado, lo engañoso, el embuste, la estafa. Todo eso está. Y en cambio, hay realidad o hay verdad en lo real, en lo ficticio y lo onírico. Por lo tanto, muy a primera vista, yo te diría que tiendo a mezclar bastante más eso, lo hago también académicamente. Hay muchos actos verdaderos que son simulados, muchos actos ficticios que esconden mitos verdaderos, y lo onírico está en esa parte. Y lo contrario, lo opuesto, lo que no me interesa, lo que no leería de ninguna manera, es el embuste, ¿no es cierto? Y el embuste puede ser una teleserie manipuladora o una ficción absurda. Eso. Muy bien, se nos termina, quedan 2 minutos. Yo le quería decir simplemente gracias Patricio, gracias Paula Brecciarioli. Yo me había olvidado que los dos también me presentaron en su momento Pensión de Animales. Me acordaba la de Paula, realmente tengo que confesar que Patricio, en la presentación, no me acuerdo dónde la hicimos de Pensión de Animales. Fue olvidable, fue muy olvidable, pero fue Ñuñoa en Santiago de Chile, en la Feria del Libro La Reina. Ah, claro. Conversamos con un escritor chileno, la gente te vitorió, Pablo. Hay Claro. un desapego hacia mi patria que me duele. Perfecto, bueno, queda, pero para eso son los amigos, para que uno les diga que se olvidó de ellos y finalmente los recuerde cuando él los recuerde. Patricio Hidalgo, Paula Brecciarioli, gracias por estar en esta presentación, en este sueño con serpientes. Me quedé contentísimo. Un honor, abrazo.